Hola, habla Víctor y quiero repasar parte de la predicación que tuvimos el mes de febrero sobre que el reino de los cielos también significa perdonar. Cuando hablamos de comprender el reino de Dios también nos pide a nosotros acciones. El reino de Dios nos pide cambios concretos. Y en estos cambios se nos pide parte de lo que es la oración del Padre Nuestro, donde dice, venga a tu reino hacia nuestras vidas. Eso quiere decir las enseñanzas, la palabra de Dios hacia nosotros, las cuales yo voy a vivir y también voy a practicar. Es lo que nos pide el Señor en la oración. Por eso dice que perdona mis ofensas como yo también perdono a mis deudores. Eso se entiende lo que está escrito en Mateo 6, versículos 14 y 15, porque también Jesús nos dice que si perdonamos a otros, también así nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Parte de la oración del Padre Nuestro, que es parte de la vivencia esencial de lo que es el reino de Dios. Por eso la máxima enseñanza que tiene Jesús en los evangelios, esta máxima del reino de Dios, es perdonar. Él nos enseña sobre el amor, Él nos enseña a tener esa capacidad de vivir el reino de Dios perdonando a otros, incluso amando a nuestros enemigos. Por eso la regla de Jesús es el amor. Y una de las enseñanzas sobre que el reino de los cielos es perdón está en Mateo capítulo 18, donde nos presenta una parábola del rey que perdona a un siervo, y el siervo no es capaz de perdonar también a un compañero de situaciones. Pero todo esto viene desde antes, desde el versículo 14 en adelante, donde dice, perdón, el 15, 18, 15, dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano ha hecho algo contra ti, ¿cuántas veces tú debes perdonar a esa persona? Y Jesús coloca una máxima mucho más de lo que tenía el mundo de los fariseos, que los fariseos tenían alrededor de 3 veces perdonar y ya no se perdona nada más. Y Jesús coloca esa vara mucho más alta, diciendo que debemos perdonarla 70 veces 7 en el día. Porque la pregunta que se hace, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces yo debo perdonar a aquel que me ha hecho un daño? Y en estas situaciones, una de las causas que más problemas trae a la humanidad es la falta de perdón. Hay dos hermanas que son psicólogas acá en la iglesia, un hermano que también es médico, y preguntando sobre qué produce la falta de perdón. Produce al cuerpo desestabilizar su sistema de defensa inmune, y eso puede provocar enfermedades. Entonces imagínate la cantidad de enfermedades que puede haber por no perdonar. Y Pedro se le acerca a Jesús y le hace esta pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque él ya tenía el concepto fariseo, que era perdonar hasta 3 veces. En cambio, Jesús coloca la vara mucho más alta y es 70 veces 7. Y por eso Jesús enseña esta parábola muy simple, no necesita una explicación profunda, ni teológica, ni nada, donde hay dos partes esenciales de esta parábola del capítulo 18, versículo 21 en adelante. Una es una persona que debía una gran cantidad de dinero al rey y el rey lo manda a buscar para cobrar. Y la persona le pide piedad, le pide perdón, compasión, se arrodilla, se postra, porque el rey lo iba a enviar a la cárcel. Pero el rey tiene compasión de la persona y le dice, te perdono la deuda y te dejo en libertad. Entonces, imagínate, el rey ha perdonado una deuda muy grandísima, que está ahí en unas cifras de dinero, que es imposible pagarla. Pero el rey le perdona toda esa deuda. Y esta persona se va, me imagino en el momento, feliz, dichosa de que le hayan perdonado y no haya tenido que pagar con cárcel y hayan sido vendidos su esposa, sus hijos como esclavos. Pero se encuentra con una persona que le debía una cantidad de dinero mucho menor, pero demasiado menor de lo que él le debía al rey. Y le dice a la persona, y dice, la toma por el cuello, y le exigió, págame, dice el versículo 28, págame lo que me debes, le exigió.
Pero él, también la persona que le debía a esta persona perdonada, le rogó, le dice, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero en cambio la persona que fue perdonada dice que se negó. Se negó y envió a la cárcel a su compañero que le debía un dinero. Y los otros siervos del rey se dieron cuenta y fueron a avisar al rey, diciendo, rey, la persona que tú perdonaste no fue capaz de perdonar a un compañero de nosotros, y lo envió a la cárcel. El rey muy enojado, lo manda a buscar a este siervo. Le dice, siervo malvado, le increpó, dice el versículo 32. Te perdoné toda aquella deuda. ¿Por qué me lo suplicaste? Yo entré en compasión, te perdoné. ¿Y acaso tú no debías hacer lo mismo con tu compañero? O sea, imagínate lo que sucede. El rey ha perdonado toda la deuda. Toda la deuda. Y esta persona que fue perdonada, que no tenía con qué pagar esa deuda, que era muy alta, no es capaz de perdonar a una persona con una deuda mucho menor. Y el rey enojado, versículo 34, dice que lo entrega a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y dice Jesús al terminar, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Estoy leyendo una versión NBI, Mateo capítulo 18 en adelante. O sea, estas enseñanzas que nos dice el rey ha sido capaz de perdonar toda deuda y el siervo no fue capaz de perdonar una deuda pequeña. Y esto pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas de situaciones específicas en la vida, el cual nos han hecho daño? Y nosotros decimos ni perdón ni olvido. Y todo esto nos produce una sensación de ira, de enojo, hasta de venganza. Y eso produce en nuestro cuerpo alteraciones biológicas que pueden dañarnos por dentro. O sea, si la enseñanza es hacia los suyos, hacia la iglesia, hacia los discípulos, ¿cuántas veces debo perdonar? Si no se trata desde el daño, o sea, si el daño ha sido más alto, más bajo, no se trata de eso. Se trata que el rey te ha perdonado todo. Tú no has tenido la capacidad económica de pagarle al rey. Y el rey te ha perdonado. Y tú no eres capaz de pedir perdón por situaciones específicas de la vida. Pedir perdón significa olvidar la deuda. La situación de dolor quizás del abandono, del golpe, del abuso, no se va a olvidar. Pero cada vez que yo vaya a refrescar esas imágenes, ese recuerdo, ya no va a haber en uno dolor ni venganza ni poder como que el otro pague lo que me ha hecho. Sino va a haber un proceso de tranquilidad porque el rey también trabaja en la persona de uno cuando perdona. Por eso la parábola es muy simple, no necesita un exégesis tan grande. Dice en Hebreos 12:15 que no vaya a ser que nosotros, para no alcanzamos la gracia de Dios, por haber en nosotros brotes o raíces de amargura. ¿Cuántas veces no alcanzamos la gracia, el regalo del Rey? Porque en nosotros no está la capacidad de perdonar. Siendo que la enseñanza del Padre nuestro es perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. O sea, si Dios ha sido capaz de perdonar toda nuestra deuda, todo porque no teníamos con qué pagar, ¿quiénes somos nosotros para cobrar y exigir? Sí debe haber justicia, sí, pero Dios se encargará de eso. O sea, saquemos esos brotes de resentimiento, saquemos esos brotes de odiosidad con aquellos que nos hicieron daño. Por eso la parábola nos invita, nos pide que si queremos vivir el reino de los cielos, debemos perdonar. Por eso dice el reino de los cielos es semejante a, y cuenta esta parábola del rey, quien perdona a un siervo que debía mucho dinero, pero este siervo, a quien otro le debía, no fue capaz de perdonar. La parábola es simple. Solamente aquellos que desean vivir el reino de los cielos deben aprender a perdonar. El reino de los cielos nos dice que debemos dejar de vivir una vida encerrada. O sea, si no hemos sido capaces de perdonar, estaremos en las manos del carcelero, estaremos prisioneros de nuestro odio, de nuestra ira, de nuestro enojo, de tantas cosas, las cuales no nos liberan y no nos dejan ser plenos en el reino de Dios. Por eso la enseñanza es súper simple. El rey nos ha perdonado. Entonces, la invitación para vivir el reino de Dios es aprender a perdonar a otros. Busca en tu corazón
¿Quién ha hecho daño? Y comienza a pedirle al Señor, Padre, perdona, porque yo también deseo aprender a perdonar. Quizás el recuerdo amargo, el dolor va a estar ahí, pero vas a poder vivir en paz y tranquilidad, porque el Rey te ha perdonado todo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestras próximas predicaciones sobre el reino de Dios.